Buenas tardes a todos. Soy el sheriff Adán Mendoza de Santa Fe. Me acompaña la doctora Heather Gerard, investigadora forense de la Oficina Forense de Nuevo México, el doctor Phipps, veterinario y miembro del Departamento de Salud, y el jefe Brian Moya del Departamento de Bomberos de Santa Fe. Esta investigación comenzó el 26 de febrero cuando se descubrió la muerte del señor Hackman, la señora Arakawa y de su perro en su residencia. Voy a darles una breve recapitulación y luego tocaré alguna información nueva. Como sabemos, ambos individuos dieron resultados negativos para monóxido de carbono. Se hicieron pruebas y se determinó que el lugar era seguro. La investigación preliminar del marcapasos del señor Hackman se dio a conocer la semana pasada. Forense les dará más detalles de esto. La compañía de gas de Nuevo México también hizo un análisis de la residencia y encontraron una pequeña fuga en una de las hornillas de la cocina. La cantidad era insignificante. Desde ese momento se le hicieron pruebas a Sina, la perra que murió, se le hizo la necropsia y estamos a la espera de resultados. Voy a hablarles un poco en referencia al cronograma de Betsy Arakawa. Sabemos por nuestra investigación que el 9 de febrero de 2025 ella recogió a Sina de un hospital veterinario. Se le había practicado un procedimiento, lo que puede explicar por qué la perra estaba en una jaula en la residencia. Eso nos lleva al 11 de febrero de 2025. La señora Arakawa tuvo un intercambio por correo electrónico con su masajista a las 11:21 de la mañana. Ya en horas de la tarde, la señora Arakawa fue a un supermercado hasta las 4:15 de la tarde. La señora Arakawa es vista en un video de seguridad en la farmacia CVS en Santa Fe de las 4:12 a las 4:20 de la tarde. Después hizo una escala en una tienda de alimentos para animales pasadas las 4 de la tarde. Su vehículo se ve en el video de vigilancia y el control remoto del vehículo se utilizó para ingresar a la urbanización, para tener acceso a la comunidad a las 5:15 de la tarde. Hay numerosos correos electrónicos en su computadora que no se abrieron el 11 de febrero. No hubo otras comunicaciones de ella o actividades conocidas después del 11 de febrero de 2025. La información del teléfono celular y el análisis del teléfono está pendiente. Estamos trabajando con la policía para obtener información, pero nuestra investigación indica que todas las últimas comunicaciones conocidas de la señora Arakawa fueron el 11 de febrero. Voy a darle la palabra ahora al doctor Gerald. Le voy a pedir que no hagan preguntas hasta que ellos hayan hecho sus declaraciones. Yo regresaré al podio y luego responderemos a preguntas de los medios. Gracias. Buenas tardes, gracias por haber venido. Soy la doctora Heather Gerald, jefe forense de la Oficina Forense de Nuevo México. Quisiera comenzar indicando que es algo sin precedentes que nuestra oficina haga declaraciones públicas sobre investigaciones de decesos, pero las circunstancias en torno a estas dos muertes requieren la diseminación precisa de información importante. También he hablado con la familia Hackman antes de esta conferencia de prensa. Ellos están al tanto de las determinaciones de la autopsia y están al tanto de esta conferencia de prensa. El jueves 27 de febrero realicé una autopsia al señor Gene Hackman.
el doctor Daniel Gallego, en la Oficina de Investigaciones Médicas, realizó la autopsia de la señora Betsy Arakawa Hackman. También el jueves 27 de febrero. Reporte identifica a la señora Arakawa como Betsy Hackman, y así nos referiremos a ella de aquí en más. La causa del fallecimiento de la señora Betsy Hackman, de 56 años de edad, es síndrome pulmonar de hantavirus. Esto fue una muerte natural. La investigación, la autopsia y el análisis post-mortem no identifica trauma interno o externo. Hay determinaciones microscópicas que concuerdan con el hantavirus. Las pruebas de laboratorio fueron positivas para el hantavirus y esto requirió pruebas de confirmación en la división del laboratorio científico. Se hicieron pruebas de COVID-19, influenza y otros virus comunes y los resultados fueron negativos. Las pruebas para detección de monóxido de carbono resultaron negativas. No había otras determinaciones importantes. Las pastillas que se encontraron en el lugar eran medicina para la tiroides, que habían sido recetadas y no se consideran un factor que haya contribuido al deceso. La causa de la muerte del señor Gene Hackman, de 95 años de edad, es un episodio de arteriosclerosis e hipertensión con un importante factor contribuyente, enfermedad de Alzheimer. La investigación post-mortem no indicó determinaciones de trauma interno o externo y sí reflejaban severa enfermedad cardíaca, evidencia de ataques cardíacos previos y cambios significativos en la actividad renal debido a hipertensión. El examen cerebral indica Alzheimer avanzado, así como cambios en el cerebro asociados con hipertensión. Las pruebas del laboratorio realizadas en nuestros laboratorios dieron negativo para COVID-19, influenza y otros virus respiratorios comunes. La prueba de hantavirus fue negativa. La prueba para detección de monóxido de carbono fue negativa. Además de esto, no hubo ninguna determinación concerniente a contaminación con hantavirus. Me han preguntado cuándo fallecieron estos individuos. No hay un método científico para determinar con precisión el momento o fecha exacta de la muerte. La información del marcapasos del señor Hackman revela actividad el día 17 de febrero y pruebas subsiguientes indican un cuadro de fibrilación atrial el 18 de febrero y ese es el último registro. En base a esta información, es razonable inferir que el señor Hackman probablemente murió alrededor del 18 de febrero. En base a las circunstancias, se puede inferir que la señora Hackman murió primero. El 11 de febrero fue la última fecha en que se supo que estaba con vida. Finalmente, la infección de hantavirus se caracteriza por síntomas similares a los de la influenza: fiebre, dolores musculares, tos, en algunos casos vómitos y diarrea que pueden resultar en problemas respiratorios, falla cardíaca o pulmonar. Esto ocurre después de 1 a 8 semanas de exposición a excrementos de un tipo particular de ratones. La mortalidad asociada con el hantavirus, la tasa de mortalidad, asociada con el hantavirus en el suroeste de Estados Unidos es de 38 a 50%. La variante de hantavirus en Estados Unidos no se transmite de persona a persona. Así que este es un momento pertinente para pasar con el doctor Phipps, veterinario del Departamento de Salud de Nuevo México. Pero antes de hacerlo, quisiera pedirles a todos que por favor respeten la privacidad
del señor Gene Hackman, la señora Betsy Hackman y de sus amigos y familiares. Gracias. Gracias, doctora Gerald. Ahora quisiera darles información adicional sobre el hantavirus en Nuevo México. Hay múltiples variantes del hantavirus en el mundo entero. Estos virus se transmiten de animales a humanos. Es una enfermedad transmitida por roedores. La variedad que se encuentra en Nuevo México se da en todo el estado en distintos tipos de ratones. Los síntomas pulmonares son una enfermedad rara. Hay un pequeño número de infecciones humanas que se detectan cada año en Nuevo México. En los últimos 5 años, Nuevo México ha confirmado entre 1 y 7 casos de infección de hantavirus en seres humanos cada año. Hacia el final de 2024 identificamos 136 cuadros infecciosos en los últimos 50 años en residentes de Nuevo México. 5 de estos casos en el condado de Santa Fe. Esta es una enfermedad severa. Más del 40% de estas enfermedades en Nuevo México son fatales. La mayoría de las transmisiones se dan en la residencia o el lugar de trabajo de las personas y normalmente se hacen investigaciones ambientales en las residencias donde se dan cuadros de hantavirus. Esto ayuda a identificar áreas específicas de alto riesgo y nos da una idea de dónde puede haber ocurrido la transmisión y cómo evitar infecciones futuras. El 5 de marzo, el Departamento de Salud de Nuevo México hizo una evaluación de riesgo en la propiedad, incluyendo la residencia principal y otras estructuras. Esto es sumamente importante para atender preocupaciones sobre el riesgo de salud para los socorristas e informar sobre medidas preventivas que se puedan necesitar para proteger a familiares y a otros individuos que ingresen a la propiedad en el futuro. Hemos determinado que el riesgo de exposición en la residencia principal es bajo, similar a lo que se puede ver en cualquier residencia bien mantenida en Nuevo México. Identificamos evidencia de presencia de ratones en otras estructuras de la propiedad y hemos brindado información y recursos para reducir el riesgo de contagio de hantavirus en estas zonas. El hantavirus se puede transmitir a las personas a través de la orina, heces o saliva de roedores. Así que es importante tomar medidas cuando se hace limpieza. Hay que evitar respirar evidencia aerosolizada de excrementos de los ratones. Se pueden encontrar detalles en los portales del Departamento de Salud de Nuevo México y los CDC, pero les voy a dar un sumario. Es importante usar guantes y una mascarilla N95 bien ajustada cuando se están limpiando zonas contaminadas por roedores y hay que mantener abiertas puertas y ventanas para ventilar la zona. Hay que utilizar una solución de desinfectante o de cloro. La zona se puede limpiar con toallas de papel que se pueden depositar en un bote de basura que se vacía regularmente. Después de quitar los guantes hay que lavarse las manos con agua y jabón y hay que lavarse bien con agua y jabón. Es importante no utilizar aspiradoras o escobas para limpiar los excrementos de los ratones porque esto puede esparcir la contaminación en el aire. El estar conscientes de esto es muy importante en Nuevo México porque es un cuadro endémico. El Departamento de Salud de Nuevo México le expresa sus más profundas condolencias a los familiares y amigos en este momento tan difícil. Gracias. Gracias, y eso concluye las declaraciones. Vamos a responder a preguntas. He pedido una pregunta por medio. Por favor, indiquen para quién es su pregunta, ya que hay varios individuos en esta conferencia. ¿Significa esto que Gene Hackman estuvo en la residencia con su esposa fallecida durante un periodo de una semana? Asumo que ese es el caso. Considerando su condición de Alzheimer, ¿estaba él en condiciones de defenderse por sí mismo y sobrevivir estos días? Creo que es una pregunta más apropiada para la doctora Gerald. Para
reiterar la pregunta. Pensamos que el señor Hackman pudo sobrevivir durante días. La respuesta a su pregunta es que el señor Hackman tenía evidencia de Alzheimer avanzado. No estoy al tanto de su nivel de independencia diaria. Tenía mala salud, problemas cardíacos severos y creo que eso a la larga fue lo que resultó en su fallecimiento. Yo he podido hacer un análisis de fluidos para determinar si presentaba deshidratación y no encontré evidencia de ello. He notado evidencia de deficiencia renal y pienso que la causa de muerte fue una conjunción de su Alzheimer y su deficiencia renal. La pregunta es si murió de hambre. No tenía restos de alimentos en el estómago. No había comido recientemente, pero tampoco presentaba evidencia de deshidratación. Es difícil. La pregunta es si él estaba consciente que la señora Hackman había fallecido. Y es difícil responderle a su pregunta, pero puedo decirle que él tenía un cuadro avanzado de Alzheimer y es posible que no hubiera estado al tanto de que ella había fallecido. Dadas las circunstancias de cómo fue encontrado el señor Hackman, y que tenía anteojos, ¿piensa que él había estado tratando de buscar ayuda? Eso es difícil de responder nuevamente. Es difícil decirle que estaba pensando en ese momento y no sé si llegaremos a tener respuesta a su pregunta, si estaba buscando ayuda. Responde esto a la mayoría de las preguntas en el caso. ¿Alguna interrogante pendiente? Creo que muchas interrogantes han sido respondidas hoy. La doctora Jarrell habló de la causa de muerte y creo que muchas de las preguntas han sido respondidas. El cronograma que tenemos, los resultados del marcapasos y los detalles sobre la actividad de la señora Arakawa. Creo que muchas de estas preguntas ya han sido respondidas. Estamos a la espera del análisis de los teléfonos celulares, pero no creo que aporten mucha información diferente. ¿Qué saben de las comunicaciones después del 11 de febrero? ¿Alguien habló con el señor Hackman durante ese periodo? La pregunta es si hubo alguna comunicación o actividad del señor Hackman y no, en este momento no. No sé si él utilizó teléfonos celulares o tecnología o correo electrónico, no tenemos evidencia de eso. ¿Sabe si su marcapasos estaba conectado a algún tipo de sistema de vigilancia? ¿Estaba conectado a un servicio de monitoreo? La respuesta es que uno de sus médicos me contactó y dijo que podían ver la información del día 17, pero información adicional solo se obtendría analizando el marcapasos. Es todo lo que le puedo decir, no siendo mi especialidad la cardiología. No le puedo responder a su pregunta. ¿Hay algún video registrado por cámaras corporales? Se refiere a las cámaras de los investigadores, de los policías. ¿O video? No. No había vigilancia externa o interna en la residencia. Así que no hay nada que indique actividad dentro o fuera de la residencia, no en este momento.
Usted dice que uno de los síntomas del hantavirus es dificultad respiratoria. ¿Qué tipo de episodio médico pudo haber presentado la señora Hackman? ¿Se refiere a la dificultad respiratoria con el hantavirus o qué tipo de episodio médico puede presentar una persona a la que se la encuentra en el piso? Y le diría que esto puede llevarnos al análisis de la infección del hantavirus, que tiene una fase inicial con síntomas parecidos a los de la influenza, con fiebre, dolores musculares, y la gente quizá no sepa que ha estado expuesta a excrementos de ratones. Esta fase puede durar de 3 a 6 días y luego hay una transición a la fase pulmonar, donde se acumula fluido en los pulmones y en las inmediaciones. Y una persona puede morir rápidamente, en cuestión de 24 o 48 horas, en general, si no recibe tratamiento médico. No es algo inusitado encontrar a una persona muerta en el piso después de un cuadro terminal, y eso es lo que puede haberle ocurrido a la señora Hackman. Calculan que ella murió el día 11 o que pudo haber estado con vida por un par de días. Es difícil decirlo. Yo no creo que haya estado en el piso viva por un par de días. Creo que ella pasó por esa fase. Yo no sé cuándo comenzó a sentirse enferma, y creo que nunca le podré dar una respuesta a esto. Pero en retrospectiva, analizando ese periodo de 3 a 6 días, puede haber presentado malestar y el deterioro puede haber sido muy rápido con la acumulación de fluido en los pulmones. Creo que no tenemos una respuesta a su pregunta, pero considerando el cronograma, sí es posible. Es posible que el perro haya tenido hantavirus. Los perros no se contagian de hantavirus. ¿Sabe si ella consultó con el farmacéutico sobre sus medicamentos? La pregunta es si sabemos si en la visita de Betsy a la farmacia ella conversó con el farmacéutico sobre sus medicinas. No tenemos esa información y debido a las leyes de privacidad creo que no la podemos obtener, pero no tenemos esa información en este momento. En este momento nada indica que haya habido una persona cuidándolos en la residencia. En la información que tienen del 11 de febrero, hay evidencias de dificultad respiratoria. Pudiéramos analizar el video más a fondo, pero es difícil decirlo. Ella estaba caminando, yendo a establecimientos, estaba de compras, pero no hay evidencia de que haya tenido problemas. Creo que tenía una mascarilla, también tengo que confirmarlo, pero no hay indicación de esto. ¿Cuándo fue la última vez que tuvieron que lidiar con un caso de hantavirus? La pregunta es la última vez que la ciudad del condado de Santa Fe registraron un caso de hantavirus. Tendría que confirmarlo antes de responderle. ¿Hay alguna preocupación en los CDC sobre un problema mayor de hantavirus? Los CDC han sido informados de este caso. El hantavirus se reporta nacionalmente, todos los casos se reportan. Este no es un caso inusitado. Lamentablemente todos los años se dan casos. No hemos visto ninguna indicación de algún patrón anormal. Un par de preguntas más antes de concluir. ¿Hay alguien que no haya preguntado aún? Pregunta fuera de micrófono. Estamos analizando algunas comunicaciones. Es posible que el teléfono celular tenga alguna información antes del día 11,
pero en este momento yo no tengo ninguna información que indique que ella haya dicho en alguna comunicación que estaba enferma. ¿Una pregunta más? ¿Están cerrando la investigación? ¿La consideran un caso criminal? Vamos a trabajar solicitando el material necesario. Por ley, la información que se nos pida tenemos que manejarla. Pero hasta que se haya resuelto el tema de los teléfonos celulares y se complete la necropsia de la perra y se completen otros pasos, podremos cerrar el caso. Pero creo que estamos bastante cerca con la información que les ha dado la doctora Gerald. ¿Se pudiera decir que sufrió un ataque cardíaco? La pregunta es si podemos llegar a la conclusión que el señor Hackman sufrió un ataque cardíaco. Y la respuesta a eso es que es difícil precisarlo. Yo vi evidencia microscópica de... No vi evidencia microscópica de un ataque cardíaco reciente, pero esto puede tomar tiempo en evidenciarse. Él pudo haber tenido un caso de arritmia o fibrilación atrial, como tuvo el día 18, y esto pudo haber evolucionado a un cuadro terminal. La pregunta fue si el señor Hackman sufrió de una falla cardíaca. Con frecuencia vemos efectos en el hígado, en los pulmones, en estos casos. No es lo que notamos en este caso, pero sí presentaba evidencia de enfermedad cardiovascular avanzada. Puede haber tenido predisposición a arritmia y por eso tenía un marcapasos. Gracias, así concluye la conferencia de prensa. Gracias.